La humillación callada se termina aquí, porque la carta de la reina velada pesa sobre tu historia, como una verdad que ya no admite rebajas, y confirma que te toca ocupar un lugar que otros intentaron negarte. Siento ese cansancio de haber dado más de la cuenta, de haber tragado silencios en una mesa donde todos opinaban, mientras dentro de ti sabías que podías con mucho más de lo que te reconocían. La herida no fue pequeña, porque una cosa es empezar desde abajo, y otra muy distinta es ver cómo ciertas personas se acostumbraban a tratarte como segunda opción, confiando en que siempre esperarías. Pero esa costumbre ajena se rompe, y se rompe de una manera que impresiona, porque ahora no vas detrás de nadie, ahora son otros quienes empiezan a medir cada palabra delante de ti. En la gente de Sagitario esta escena tiene un pulso especial, porque cuando por fin decide ponerse en pie de verdad, no pide sitio, lo ocupa con una fuerza que cambia el aire. Llevas tiempo notando que ciertas miradas se han vuelto raras, más largas, más calculadas, como cuando alguien intenta sonreír y no le sale del todo, porque el respeto que antes no daba, ahora le nace casi por obligación. No se trata solo de orgullo, se trata de justicia, de ese momento en que recuerdas noches de insomnio, conversaciones repasadas 1000 veces, y entiendes que no estabas exagerando, estabas viendo antes que los demás. Aquí se abre una pieza delicada, porque parte de ese reconocimiento no viene por cariño, viene por la evidencia brutal de que ya no pueden manejarte como antes. Veo a una persona concreta, alguien que supo dónde dolía, alguien que jugó con tus tiempos, con tus dudas, con esa parte tuya que a veces prefería aguantar, antes que montar una escena y perder la calma. Esa persona creyó que tu paciencia era debilidad, y confundió tu forma de observar con pasividad, pero la vida tiene una manera casi teatral, de recolocar a quien se pasa de listo. La carta del guardián oscuro me pone la piel sensible, porque esta carta no trae ternura, trae jerarquía, y enseña que quien intentó dejarte abajo, ahora empieza a sentir que el suelo se mueve bajo sus propios pasos. Lo más fuerte es que todavía no has visto el cambio completo, apenas estás notando el principio, ese instante extraño en que te buscan más, te preguntan más, y miden mejor el tono contigo. Si también has notado a alguien más correcto de repente, quiero saber si te pasa, porque cuando cambian así no suele ser por casualidad, y aquí todavía queda una capa muy seria por entender. No me habla solo de orgullo herido, me habla de una vuelta real del poder, de esa clase de giro que primero se nota en pequeños detalles, un mensaje más rápido, una invitación inesperada, una disculpa torpe, una atención que antes faltaba. También me enseña tu propio desconcierto, porque cuando has vivido mucho tiempo sosteniéndote solo, cuesta creer que ahora puedan reconocerte sin pedir nada a cambio, y aún así eso está empezando a ocurrir. Lo importante es que no te conformes con migajas bonitas, porque la corona de la que habla tu lectura no es simbólica sin más, tiene efecto directo en tus decisiones, en tu dinero, en tu lugar y en tus vínculos. Durante una temporada tragaste frases que aún escuecen, comentarios dichos con una media sonrisa, promesas aplazadas, favores que nunca llegaban, y esa sensación amarga de ser útil para todos menos importante para casi nadie. Siento incluso un recuerdo muy humano, una noche en la que miraste el móvil esperando una respuesta que no llegó, mientras te repetías que daba igual, aunque en realidad sí importaba y bastante. Eso dejó una marca silenciosa, porque después uno empieza a protegerse, responde menos, confía peor, y se acostumbra a tener preparada una salida por si vuelven a fallar. Pero escucha bien esta parte, porque aquí cambia el sentido de todo. No estabas perdiendo valor, estabas aprendiendo a no entregar tu trono a quien no sabe sostener ni el suyo. En este tramo, tu signo Sagitario carga una lección muy clara. Quien nace con fuego verdadero puede pasar por sombras largas, pero termina dejando claro quién manda cuando decide no rebajarse más. Veo también gente cercana, no necesariamente enemiga abierta, más bien personas que te quieren a su manera, pero que llevan tiempo observando tus avances con un nudo difícil de disimular. A veces se nota en un silencio raro cuando cuentas algo bueno, en una broma que pincha más de lo normal, o en ese consejo disfrazado de prudencia, que en realidad intenta bajarte un escalón. La carta de la dama bronce me muestra justo eso, y esta carta no acusa por capricho, señala a quien sonríe contigo, mientras por dentro calcula si podrás seguir alcanzándote. No quiero que esto te llene de desconfianza, porque la lectura no viene a encerrarte, viene a afinarte, a enseñarte que el poder no consiste en responder a todo,
sino en distinguir quién suma paz y quién solo disfruta cuando te ve dudando. Has madurado mucho más de lo que crees, y esa madurez no siempre da aplausos inmediatos, a veces da distancia, limpieza, y la sensación rara de quedarte con menos gente alrededor. Sin embargo, esa aparente soledad se convierte en ventaja dentro de poco, porque mientras otros se dispersan intentando caer bien a todos, tú empiezas a construir una posición más firme, más limpia, más respetada. Aquí noto un giro que cambia bastante la historia, porque una parte de tu cansancio no venía solo de fuera, también venía de seguir esperando una validación concreta, de cierta persona, de cierta familia, de cierto entorno que nunca terminaba de darte el sitio justo. Y cuando una espera se alarga demasiado, uno empieza a negociar consigo, se conforma con migajas bonitas, celebra mínimos, y hasta se convence de que ya es suficiente para no sentirse mal. Pero esta lectura rompe ese pacto pequeño, y lo hace con fuerza, porque tu hora de dominar empieza justo cuando dejas de mendigar aprobación, y entiendes que el reconocimiento fuerte nace después. Quiero saber si esto te toca por dentro, porque ese instante en que uno deja de esperar permiso cambia toda la historia, y muchas veces empieza en silencio, sin que nadie alrededor entienda nada. La gente nota ese cambio antes de ponerle nombre, por eso algunos se inquietan, por eso otros vuelven, por eso ciertos espacios empiezan a quedarse pequeños para ti. Siento la presencia de alguien que se alejó, no necesariamente de forma dramática, quizá con excusas, con frialdad, con tiempos confusos, o simplemente desapareciendo cuando más claridad necesitabas. Esa persona no te ha borrado como quiso aparentar, y aquí está una de las claves, porque vuelve a mirar tu vida desde fuera, compara, mide, y se da cuenta de que no eras tan reemplazable como intentó creer. El problema para esa persona es que ahora no te encuentra igual, y eso genera una mezcla incómoda de admiración, culpa y miedo a llegar tarde. Cuando la carta del rey ceniza se impone, siento ese tipo de retorno mental, que no siempre se convierte en regreso inmediato, pero sí en una rendición interna, una aceptación silenciosa de que contigo se equivocaron bastante. Eso no significa que debas abrir la puerta sin más, porque aquí la enseñanza viene muy fina. Quien te negó valor antes, tendrá que demostrar con hechos que sabe sostener tu nueva altura. Lo importante es que dejes de pensar que todo depende de si vuelve alguien, porque el centro de la lectura no es su vuelta, es tu ascenso, y eso sigue en pie con o sin reconciliación. Aún así, sería ingenuo ignorar que tu cambio ya está provocando movimientos, y esos movimientos todavía no muestran toda la dimensión que traen. Veo oportunidades materiales también, y no como premio caído del cielo, sino como fruto tardío de esfuerzo, de una habilidad que llevas tiempo construyendo, de una decisión práctica que por fin empieza a dar señales serias. Puede llegar por una propuesta, por un contacto que te tenía en mente, por una puerta que parecía cerrada, o por una conversación sencilla, que se convierte en algo grande sin hacer ruido al principio. Es ese tipo de avance que primero te obliga a creer un poco más en ti, y después hace que otros cambien su trato contigo, porque ya perciben que no dependes igual. Si quieres que el respeto llegue con fuerza a tu vida, escribe abajo, ahora me toca a mí, regala tu like y suscríbete al canal porque esta subida no viene sola y todavía guarda una vuelta preciosa. Lo digo así de claro, cuando el valor interno se ordena, el mundo práctico responde, y contigo ese ajuste ya ha empezado aunque todavía no lo veas entero. Siento incluso una escena muy cotidiana, una conversación en la cocina, en el coche, en una pausa cualquiera del día, donde alguien te escucha distinto, y por fin percibe que no hablas desde el cansancio, hablas desde una certeza nueva. Esa certeza asusta un poco al principio, porque trae renuncias, pone límites, y obliga a decir no donde antes decías bueno, ya veré, pero también te devuelve una paz rara y muy poderosa. Lo curioso es que justo cuando dejas de perseguir ciertas personas o ciertos resultados, empieza a moverse todo con más rapidez. Hay un detalle que cambia la interpretación de lo vivido, y necesito que lo sientas bien. No todo el rechazo que viviste fue personal, parte venía de que tu presencia removía inseguridades ajenas, incluso cuando estabas en bajo perfil. A veces ocurre en trabajos, en familias, en amistades largas, cuando alguien nota que tienes una luz difícil de copiar, y en vez de inspirarse, intenta reducirte para no sentirse tan pequeño. Esto puede explicar situaciones que te dolieron mucho, silencios extraños, competencias absurdas,
falta de apoyo donde más lógica parecía, y de repente encaja todo con una claridad casi incómoda. La carta de la novia solar me lo confirma, y esta carta trae dignidad luminosa, una especie de belleza interna, que descoloca a quien estaba acostumbrado a que te conformaras. Por eso ahora no hablamos solo de victoria, hablamos de presencia, de esa calidad tuya que entra en un sitio, y ya no puede ser tratada como si no contara. Tal vez llevas días sintiendo ganas de cambiar hábitos muy concretos, ordenar papeles, responder menos a ciertas personas, dormir mejor, vestir distinto, o cuidar detalles que antes dejabas para después. No son caprichos pequeños, son señales de que tu energía se está organizando, para sostener una etapa más alta, y eso siempre empieza en cosas simples antes de verse en grande. Quien domina de verdad no necesita hacer ruido constante, necesita base, foco y un tipo de calma que se nota hasta en la manera de elegir dónde pone su tiempo. Veo a alguien del entorno cercano queriendo volver a caer bien, quizá porque nota que ya no puede tratarte igual, quizá porque ve que otras personas empiezan a valorarte, o quizá porque por fin comprende el daño que dejó. El problema es que su acercamiento llega con mezcla, un poco de verdad, un poco de interés, un poco de temor, y por eso tu intuición no termina de relajarse. Haces bien en no precipitarte, porque todavía queda un matiz importante por caer, uno de esos que cambias y decides abrir solo una rendija o cerrar del todo. Dime abajo si también notas cuando una disculpa llega tarde, y el cuerpo ya no responde igual, porque esa sensación no engaña, y muchas personas la entienden demasiado bien. No te culpes por desconfiar, la memoria emocional existe por algo, y no se apaga solo porque alguien ahora parezca más amable. Siento también ancestros o guías muy cerca, no como espectáculo, sino como una protección serena, de esas que se notan cuando evitas un error por intuición, o cuando algo dentro de ti te frena justo a tiempo. Has estado más cuidado de lo que imaginas, incluso en momentos en que pensabas que todo se caía, y eso se verá más claro cuando mires atrás con menos dolor. A veces la protección no evita el golpe, evita que ese golpe te destruya por completo, y contigo esa diferencia ha sido enorme. En la gente de Sagitario esta protección se mezcla, con un fuego muy difícil de apagar, porque incluso cuando parecía que estabas apagado, por dentro seguía viva una parte orgullosa, una parte que no aceptaba terminar la historia desde abajo. Esa parte es la que ahora despierta con más claridad, y por eso se sienten ganas de ordenar, de cortar, de elevar, de elegir mejor, de no seguir cargando con quien siempre exige y nunca sostiene. Lo importante es que no confundas dureza con fortaleza, porque tu dominio real no nace de endurecerte por completo, nace de saber dónde abrir el corazón y dónde poner muro. Aquí veo una decisión muy concreta acercándose, de esas que parecen pequeñas al tomarla, pero después cambian el ritmo entero de tus semanas. Cuando esa decisión llegue, la reconocerás porque te dará paz antes que euforia, y eso será la señal más fiable de todas. No todo se reduce a relaciones, también noto un cambio en tu imagen ante personas, que antes te subestimaban por costumbre, quizá en un entorno laboral, quizá en un proyecto, quizá dentro de un grupo donde siempre parecían hablar más fuerte otros. Ahora tu palabra empieza a pesar de otra manera, no porque grites más, sino porque has pasado por suficiente, como para dejar de hablar desde la inseguridad. Y cuando la voz se asienta así, el respeto no tarda, aunque algunos intenten disimularlo. La lectura insiste en una escena poderosa, alguien que antes te corregía con facilidad, o que te hacía sentir menos preparado, ahora se sorprende al verte responder con claridad y sin buscar aprobación. Ese pequeño vuelco deja huella, porque no solo cambia tu posición delante de esa persona, cambia la forma en que te miras después al llegar a casa. Son esos momentos en que te preparas un café, repites la conversación por dentro, y te das cuenta de que ya no te tembló igual la voz, ya no cediste por costumbre, ya no te hiciste pequeño para que otros estuvieran cómodos. Quiero saber si últimamente has sentido ese orgullo tranquilo, después de poner un límite bien puesto, porque ese instante vale oro, y suele marcar el principio de una etapa muy distinta. Y no te sorprendas si a partir de ahí se reordenan vínculos enteros, porque cuando cambias tu lugar, obligas a todos a elegir desde dónde quieren estar contigo. Hay una tristeza antigua que aún pide atención, una decepción concreta que quizá intentas minimizar porque ya pasó tiempo, pero sigue influyendo en cómo recibes el amor, el dinero, la ayuda o incluso la alegría. Esa tristeza no te define,
pero sí ha estado filtrando decisiones, haciendo que bajes expectativas para no volver a caer, y ese mecanismo ya no te sirve como antes. La buena noticia es que esta lectura no solo detecta la herida, también enseña la salida, y la salida empieza por no negociar con quien solo te quiere disponible, cuando le conviene. La corona ya es tuya precisamente porque sobreviviste a momentos en que parecía más fácil resignarte, y aún así no perdiste del todo tu centro. Ahora toca algo más difícil y más bonito, aceptar que mereces una etapa mejor sin sentir culpa por ello. Veo una mejora en la estabilidad del hogar o del espacio donde vives, no necesariamente una mudanza inmediata, pero sí un ambiente que empieza a sentirse más tuyo, más limpio de tensión, más alineado con la persona en que te estás convirtiendo. Puede entrar una compra útil, una reparación pendiente, una ayuda, un orden necesario, o simplemente una sensación nueva de refugio, al cerrar la puerta y quedarte en paz. Esto importa mucho más de lo que parece, porque dominar tu vida también significa dejar de vivir en modo aguante. La carta del monje carmesí trae un mensaje que me emociona, porque habla de dignidad reconstruida, de una autoridad serena que ya no necesita convencer a nadie. Y esa carta suele mostrarse cuando una persona está a punto de ser tomada en serio de verdad. Me enseña también prudencia, porque aunque varios empiecen a rendirse a tus pies en sentido simbólico, no todos llegan limpios. Algunos llegan porque te necesitan, otros porque temen perder acceso a ti. Ahí estará tu gran prueba, reconocer quién honra tu valor, y quién solo intenta no quedarse fuera ahora que ve tu subida. Me da mucha curiosidad saber si eres de cortar de raíz, o de dar una última oportunidad, porque esa manera tuya de decidir va a influir mucho en la clase de personas que se quedarán cerca. No te inquietes si dudas un poco, dudar en este punto no es debilidad, es inteligencia emocional aprendida a base de golpes. También percibo una conversación pendiente, una de esas que llevas ensayando por dentro mientras haces tareas simples, mientras caminas, mientras intentas dormir, porque sabes que después de decirla ya no habrá vuelta a la versión antigua de ti. Esa charla puede ser con alguien de confianza, con alguien que te hirió, o incluso contigo frente al espejo, pero tiene fuerza de antes y después. Cuando ocurra, sentirás un alivio extraño, porque por fin dejarás de sostener una ficción que te estaba drenando desde hace demasiado. No subestimes una llamada, un mensaje corto, una invitación imprevista, porque uno de esos gestos puede abrir más de lo que parece, y a veces la vida cambia por detalles que no habías planificado. Aquí se marca una oportunidad muy vinculada al reconocimiento, al lugar, al prestigio o a una mejora concreta que llega, porque alguien al fin ve tu potencial con ojos limpios. Lo curioso es que esta puerta no se abre cuando más la persigues, se abre cuando ya estás ocupando tu valor por dentro, y entonces el exterior empieza a reflejarlo. Por eso te decía al principio, que la rendición ajena no es solo emocional, también puede verse en decisiones reales, propuestas, alianzas y apoyos prácticos. Lo que antes costaba una lucha larga, ahora puede resolverse con una naturalidad que incluso te descoloque. Siento un pequeño miedo tuyo a volverte demasiado duro, a pensar que poner límites puede dejarte solo, o que elegirte más pueda hacerte parecer distante. Ese miedo es comprensible, sobre todo si vienes de cuidar mucho a otros, de sostener ambientes tensos, o de intentar que todo el mundo estuviera bien, aunque te quedaras para lo último. Pero aquí el aprendizaje se afina, no se trata de cerrarte, se trata de dejar de rescatar a quien solo te busca cuando necesita apoyo, y desaparece cuando toca corresponder. Veo una reparación con tu propia imagen, una etapa en que vuelves a mirarte con menos juicio, con más dignidad, con ese respeto íntimo, que cambia incluso la forma de andar o de sentarte frente a otros. Y esto no es superficial, porque cuando por dentro te reconoces, dejas de aceptar tratos mediocres casi sin darte cuenta. Esa es una de las razones por las que algunos se están inquietando, no porque hayas hecho algo escandaloso, sino porque ya no encajas en el papel que te asignaron. Si estás notando esa sensación de quedarte pequeño, en sitios donde antes aguantabas, dímelo abajo, porque muchas veces el alma avisa primero, y la cabeza tarda un poco más en ponerse al día. Queda todavía una pieza muy bonita, porque este cambio no solo te quita peso, también te acerca a personas y oportunidades que sí están a tu altura. Aparece una energía muy clara de alianza, una persona nueva o poco explorada que valora tu criterio,
tu experiencia o tu forma de sostener momentos difíciles sin teatralidad. Esa conexión puede sentirse ligera al principio, casi casual, pero guarda un potencial serio, ya sea para amor, para trabajo, para amistad o para abrirte una puerta importante. Lo decisivo será que no proyectes sobre esta nueva opción las decepciones antiguas, porque no todo el mundo viene a repetir tu pasado. Siento incluso que volverás a disfrutar de cosas pequeñas, que habías dejado de saborear, una canción en el momento justo, una comida tranquila, una charla que no drena, una tarde sin ansiedad, un plan que no necesitas forzar para sentir que vale. Estos detalles parecen menores, pero son la prueba de que recuperas territorio interior, y sin esa base ningún éxito se sostiene. Dominar también es esto, elegir desde la paz, no desde el miedo a perder. La lectura se vuelve especialmente fuerte cuando toca tu voz, porque durante demasiado tiempo me diste demasiado, callaste demasiado, disculpaste demasiado, y esa contención te salvó en ciertos momentos, pero ahora sería una jaula si siguieras igual. Tu verdad necesita salir con elegancia, pero salir, porque otras personas ya están reaccionando a un cambio, que aún no has mostrado completo. En cuanto lo hagas, el tablero se recoloca de una manera muy visible, y aquí algunos sentirán admiración sincera, mientras otros mostrarán su incomodidad sin poder esconderla. Eso no debe frenarte, al contrario, será la señal de que estás rozando un nivel de autoridad que antes solo intuías. No todo el mundo celebra el ascenso ajeno, pero al final terminan reconociéndolo cuando ya no pueden negarlo. Veo reconciliación, aunque no siempre con la persona que esperabas. A veces la reconciliación más potente es con una parte de ti, que llevaba tiempo sintiéndose insuficiente. Esa parte necesita escuchar que no era débil, estaba cansada, no era ingenua, estaba intentando amar o sostener desde lo mejor que sabía. Cuando sanas esa mirada interna, la corona se asienta de verdad, porque ya no dependes tanto de que otros confirmen tu valor. Y sí, también siento deseo, magnetismo, una presencia tuya más fuerte, más visible, más difícil de ignorar, y eso puede mover mucho en el terreno afectivo. Quien te vea ahora notará una mezcla muy atractiva, ternura aprendida y carácter firme, y esa combinación no se encuentra todos los días. La clave estará en no volver a regalar acceso completo, a quien solo se acerca fascinado por tu brillo, pero sin capacidad de cuidarlo. Aquí se resuelve buena parte del misterio del que te vengo hablando. Quienes se rinden a tus pies no lo hacen solo por admiración, lo hacen porque comprenden que ya no pueden manipular tu percepción de ti. Antes podían confundirte, hacerte dudar, dejarte esperando, minimizarte, y con eso mantenían cierto control. Pero ese ciclo se acaba, porque tu centro se fortalece de una forma muy difícil de romper. Eso explica por qué notas cambios en el trato, por qué algunas personas reaparecen, por qué otras se alejan, y por qué incluso las oportunidades materiales empiezan a moverse mejor. Quiero que me digas si reconoces a alguien, que solo empezó a valorarte cuando te vio menos disponible, porque esa jugada se repite mucho, y entenderla a tiempo te ahorra muchísimo desgaste. La corona ya es tuya porque dejaste de pedirte menos para no incomodar, y esa es una victoria inmensa, real y profundamente tuya. En los próximos tiempos verás señales muy prácticas de este ascenso, una respuesta favorable, una mejora económica, una conversación que te coloca mejor, un acercamiento honesto, o una decisión tuya que termina trayendo alivio casi inmediato. No todo ocurrirá el mismo día, pero sí dentro de una misma etapa, como piezas que por fin empiezan a encajar después de mucho esfuerzo contenido. Quiero que mantengas algo muy claro, no estás entrando en una fantasía, estás entrando en una consecuencia. La mejor manera de aprovecharlo será sencilla, aunque no siempre fácil. Responde desde la calma, no desde la herida, revisa quién te da paz después de hablar, cuida tus horarios, y no expliques de más cuando una decisión ya la sientes correcta. Si alguien quiere estar a tu lado en esta nueva etapa, tendrá que respetar tu ritmo, tu valor y tu silencio, no solo disfrutar tu luz cuando le conviene. Esa es la regla del nuevo reino que se abre para ti, menos ruido, menos persecución, más verdad, más estructura, más amor limpio. Siento orgullo por ti, y lo digo con el corazón muy abierto, porque has pasado por espacios donde cualquiera habría terminado, creyendo la versión pequeña de sí mismo, y aún así mantuviste encendida una parte noble. Esa parte noble, a veces cansada, a veces triste,
a veces enfadada, es la que hoy recibe la corona, que venía buscando desde hace mucho sin saber cómo nombrarla. No es soberbia, es recuperación, es verte por fin como mereces, es dejar de aceptar migajas en el amor, en el trabajo, en la familia, en la amistad y en tus propios pensamientos. Si una puerta se cierra ahora, no será castigo, será filtro, porque lo que sigue necesita espacio limpio para instalarse bien. Me quedo con una imagen preciosa de tu camino, la de alguien que deja de mirar desde abajo, y empieza a sostener la mirada con una calma que cambia destinos. Así termina de encajar todo, el respeto llega, la posición se afirma, la herida pierde mando, y tú recuperas un sitio que debió ser tuyo desde hace tiempo, aunque antes no estuvieras listo para sostenerlo sin romperte. Confía en esa sensación nueva de firmeza suave, porque no engaña, y cuando aparezca esa oportunidad, esa charla o ese reconocimiento, recíbelo sin empequeñecerte por costumbre. Te abrazo muy cerquita con esta verdad, y deseo de corazón que vuelvas conmigo en la próxima lectura.